Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, María. Y buenas noches, Nico. ¿Cómo están? Buenas Bien, noches. buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Muy bien. Entonces, Marcelo ya nos ha hecho favor de darnos los puntos para su sesión. Y entonces vamos a empezar. Marcelo, si quieres, ponte cómodo para... em, voy a contar de 10 a 1 y ustedes solamente se relajan. Respiran profundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, Marcelo, voy a contar de 1 a 3 y tú vas a un sueño o a un recuerdo. 1, 2, 3. ¿Qué estás recordando? Mucho sonidos de carro, como una carretera. Es una pista muy alargada, muy alargada. Ok, una carretera Muy inmensa. inmensa. Ok. ¿Es noche? ¿Es de día? ¿Hay sol? ¿Cómo está? Es un atardecer. Es un Veo, atardecer. veo cactus, como cabañas. Ujú. Todo es como un desierto, un desértico. Ok, Como si fuera realmente una película. ok. ¿Hacia dónde se dirige esa carretera? Solo es un sinfín. No tiene fin. Es muy extenso. Ok. En ese sinfín, cuando tú vas pasando por esa carretera, ¿qué observas? ¿Qué hay a los lados de la carretera? Cabañas, muchas cabañas. Ajá. Y en esas cabañas vive gente, están abandonadas o viven... ¿Qué vive ahí en esas cabañas? ¿Qué hay? Solo abandonadas. Son abandonadas. Como si estuvieran vacías, oscuras. Ujú, Son como de paja, ujú. como si Com- estuvieran elevadas, como estacas. Ajá.
Ok, y tienen algo de madera que lo sostiene. ok. O sea, como si fueran casas de pájaros. Ajá, precisamente. ¿Sí? Ok. Observa ahora en esta carretera, en este vehículo en el que tú vas, ¿quién más va? ¿Vas tú solo? ¿Va más gente? ¿Cómo es? Es extraño porque si hay personas atrás, pero no las distingo. Ok. Son dos niños. Ajá. Dos niños. No sé quién son. Ajá. Ok. ¿Y quién va manejando? Yo. Ok. Tú manejas. ¿Y quién va de copiloto? No hay nadie. No hay nadie. Ok. ¿Hacia Pero dónde? veo cosas en el asiento del copiloto, ¿Qué ves? como tarjeta de identificación, pero Ajá. lo noto borroso, no se distingue bien. Ok. Vas a tomar esta tarjeta de identificación y la vas a ver con claridad a mi cuenta de 3. 1, 2, 3. Y dime, ¿qué dice esa tarjeta de identificación? Es extraño porque tiene una foto mía, Ajá. como si fuera un pasaporte. Ok. ¿Y cómo Tengo una dice? foto, pero soy yo claramente, pero muy distinto, Ah, sí, porque ¿cómo te ves? más adulto. Más adulto. Ok. Entonces, ¿cómo te llamas ahí en esa identificación? Es extraño porque es un nombre que no se puede pronunciar. A ver, deletréamelo. Empieza por la I, Ajá. I, S, S, C, C, H, H, E, E, R, R, N, N, G. G. Es algo de Sharon, no lo sé. Ishern. Ishern. Ok. Ok. ¿A qué te dedicas según esta identificación? ¿Qué dice ahí? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué haces? Es como un pasaporte. Como Ajá. le digo, tiene una foto, tiene mis datos, fecha de nacimiento del 48, Ujú. día, 1948. sale mes 6, día 15. Es una firma muy extraña porque se parece mucho a la mía, a Ok. lo que tengo actualmente. Entonces el 15 de junio, 6 del 48. el 15 de junio del 48. Ok. En esta forma, ahí está la energía. Observa esos niños que van atrás, quiénes son. Me da tranquilidad. Te dan Sí, tranqui. se ven alegres, uno está dormidito. Ah, ok. ¿De cuántos? Es una niña y un niño. Ok. ¿De cuántos años son esos niños? La niña es la más grande, tiene aproximadamente, medianamente grande, tendrá 8, O- 10, 8 años. O de 8 a 10 años. y el niño sí es muy chiquito, no pasa de 3 años. Ok. De 2 a 3 añitos. Obsérvalos energéticamente y dime qué son tuyos. ¿Son vecinos, amigos, primos, parientes, Parecen ser hijos. tus hijos? Ujú. Ok. ¿Y dónde está la madre de esas criaturas? Observa, ahí está la información energéticamente. ¿Qué pasó con la mamá de esos niños? No la encuentro. No la encuentras. Pero es extraño porque si se siente que ha estado ahí. Ajá. Vamos atrás en el tiempo. Y quiero que me lleves a ver dónde está la madre de esos niños. Antes de que tomaras ese camino en carretera, ¿qué pasó? ¿Vas a visitarla? ¿Qué es lo que pasó? Vamos atrás en el tiempo donde podamos entender dónde está esta mujer. Sí, está que nos espera. Habíamos acordado unos parques de diversiones Ajá. de la época Uh-huh.
y está que nos espera ahí. O sea, ella viajó primero a esos parques Exacto, con su madre. con su madre. Ujú. Ok. ¿Esos parques dónde quedan? No da una dirección exacta. No, pero digo, quedan muy lejos de donde ustedes están, porque esa carretera se ve Sí, siento que llevo bastante tiempo ya conduciendo. Ok. Observa esta carretera, ¿qué es? Ve energéticamente y dime qué es esa carretera. Dirige hacia un túnel. Hacia un túnel. Sí, incluso me estoy aproximando al túnel. Ok, vamos a ver qué hay en ese túnel. Pues es muy rocoso. Ujú, Es rocoso y es inmenso en altura. ujú. Porque el auto en el que estoy no tiene techo. Ah, el auto no tiene techo. Tiene techo. Ujú. Y es muy extraño porque no hay carteles ni nada por el estilo en lo que es este túnel. Ujú. Ok, y ya dentro del túnel hay luz, no hay luz, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Se ve la luz del exterior, nada más. Ok, ¿y qué hay en ese túnel? Pues nada, sí, se ve como cactus Cactus dentro del túnel. y también desértico. La única luz que entra es la del casi atardecer. Ok, vamos entonces al final de ese túnel y dime qué hay al final, al otro lado del túnel. ¿Qué ves? Veo como una ciudad. Ok, una ciudad. ¿Qué ciudad es? O sea, ¿la ves una ciudad grande, pequeña? Sí, muy pequeña, Ujú. muy pequeña. Ok, ¿esa ciudad que ves después del túnel es tu destino o es otro lugar? Sí, me siento que estoy por llegar. Ok, ok, vamos a llegar a ese lugar y dime cómo es y cómo es hacia donde te diriges. O sea, pasa a un lugar, a un parque abierto, a un parque Sí, cerrado, ¿cómo es es? es como un campo, como Es un un... establo Ujú, muy grande. Hay ujú, muchas personas, ya están anocheciendo. ujú, Se están reuniendo, es como una ceremonia. ujú. Veo mucha gente. ¿Una ceremonia de qué? Pues hay banderas, pero es extraño, porque es como si fuera la bandera de Estados Unidos. Ujú. Es tal cual la bandera de Estados Unidos. Lo sé por las franjas. Está de color rojo, blanco y azul en esa secuencia. Ok, en esa bandera de Estados Unidos que están celebrando la independencia, la revolución, el día de la bandera, no sé qué festejen allá, ¿qué están festejando? Parece que es la inauguración de ese parque. Ah, la inauguración del parque. Ujú. Ok, ¿en qué estado queda ese parque? Me vienen nombres A ver, con H, como Hack, Hawk, Hack, Hawking, Hawkins, Hawkins. Bueno, vamos a ver. Hawkins, Hawkins. Hawkins, ok. Entonces, ahora observa esa ciudad y observa ese lugar y dime qué energía sientes. Muy tranquila, Muy tranquila. me siento a gusto. Ok, Es como si perteneciera ahí. bueno, déjame hablar contigo mismo en esa vida o en esa época que eres Ischer. Ok, ¿me permites hablar con Ischer? Sí, Ok, uno, dos, tres. Ischer.
Ishner. Ishner. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame qué es lo que haces, a qué te dedicas. Soy sheriff. Ah, eres sheriff. Ok. ¿Y cómo se llama tu condado? Hawkins. Hawkins. Ok. Y dime, ¿qué es lo que vas a hacer en ese lugar? ¿A dónde te dirigiste? De paseo con mis hijos. De paseo con tus hijos. Y tu esposa Está ahí esperando los juegos. está esperando en los juegos? ¿Y por qué ella viajó primero? Por temas de que estuve en un viaje. ¿Ella estuvo en un viaje? Sí. ¿En un viaje de qué? Pues simplemente visita a su madre y luego vinieron para acá. Ok. ¿A ti el quedarte solo con los niños no te complica un poco tu situación laboral? Porque eres sheriff, creo que tienes que andar en las calles, en la comisaría, Pues papeleo. no, pues no, de hecho es más alivianado porque no hay mucho estrés en el aspecto de las personas que están alrededor. El ambiente se torna diferente porque están tus hijos, claro. Claro. Es En, como más fácil. ok. Tu preparación como sheriff, ¿en qué parte de Estados Unidos la recibiste o en qué parte fuiste a tu escuela para ser sheriff? Fue muy difícil porque no tuve realmente una preparación. Es- Simplemente fue una asignación que tuve. Oh, ok, ¿y quién te asignó para que fuera sheriff de ese lugar? El anterior sheriff, ¿Y el anterior sheriff qué era tuyo? bueno, falleció en un Ah, atentado. falleció en un atentado. ¿Y por qué eh, dijeron que tú serías el elegido para ser sheriff? Porque bueno, habían muchos casos en los cuales fui una especie de héroe. Ah, ¿y cómo es que Es, eras? es, es muy pequeño el lugar. Ok, ¿y cómo es que eras héroe del lugar o cómo te hiciste héroe de ese lugar? Pues hay una piscina. Mhm, Esa piscina llegan muchas personas que son del pueblo. mhm, Y bueno, trabajaba como salvavidas. Lo mhm. que es prácticamente toda mi juventud. Bueno, como puedes suponer, prácticamente todas las personas de ahí saben quién soy. Y bueno, héroe se denomina porque la piscina tuvo muchas remodelaciones y al tener las remodelaciones, a lo largo de la carrera de salvataje, me permitió salvar a muchas personas. De una muerte segura, claro. Ok, También entraban mucho a delinquir. ajá, Y bueno, soy muy robusto y lo, me temen mucho. Soy muy respetado. ok. ¿Y no necesitaste tú alguna entrenamiento policial para Pues, pues, armas? pues precisamente eso lo hice con el anterior sheriff. Ah, Fuimos a un campo, precisamente al desierto. mhm, Usé el arma de revólver, la aprendí a utilizar. mhm. Fue muy complicado al principio, pero es fácil. Me apasiona mucho ese tema. El anterior sheriff fue el que a ti te entrenó entonces, ¿verdad? Sí, precisamente. Es como, era una persona muy alta Ajá, y bueno, él me entrenó mucho. ok. Déjame con Marcelo. Marcelo, desconecta. Ok. Vamos a ver, Nico, dime cómo ves esta relación de el sheriff anterior y este señor em, con el que acaba de canalizar Marcelo. Mira, ¿me escuchas, Ira? Sí, sí. Mira, la escena, puedo observar todo lo que Marcelo ve,
Mas sin embargo puedo ver cómo él lo ve como si lo viera a través de un espejo, como si estuviéramos en una cámara de Gesell. Estas son esas cámaras donde de un lado se ve y de otro lado no sabe que lo están observando. Ajá. Y él está del lado que ve y observa la situación, pero se observa indiferente, como hasta de cierta forma lejos, pero lo ve todo a través de un espejo. Y yo lo que veo, Iracema, es esto. Es como si el cuerpo energético de Marcelo hubiera tenido una cremallera, como un cierre, como si se hubiera aflojado. Entonces está como, hay dos entidades que están como si se hubieran querido meter al traje que es el cuerpo, y hay tres intentando estar. Pero es como si él, Marcelo, fuera un traje cierre, y uno de las entidades está atrás en su espalda, como queriendo entrar por la espalda, y la otra entidad está por encima de su cabeza. Ok. Esas entidades, observa si están relacionadas con este hombre Ischern de esa época de 1948. Sí, son estas dos entidades. Una, la que se encuentra en la parte de la espalda, se conecta con energías que él carga como memorias genéticas, porque la toma de todo lo que viene de la estructura como de su médula y de todo lo que viene siendo su espina, todo lo que es el sistema nervioso, lo que es los conductos nerviosos, la electrificación del cuerpo y todo eso. Y la entidad de la cabeza conecta con situaciones del presente y se va directamente a los aspectos emocionales, como el miedo, la angustia, la destrucción, el dolor, y también viene como con mucha pasión y con mucho como erotismo. Ok, fíjate bien lo que vamos a hacer. Quiero que observes de qué especie son estas entidades que se presentan ahora con Marcelo. Son unos como, ¿cómo le llamamos a esto que es mitad una entidad, mitad un humano? Son híbridos. Son híbridos humanos. Tienen mucha de la composición energética humana, pero conservan una cola y la parte de su rostro está como muy lagartosa. Esta zona de aquí entre la nariz y la boca, o sea, le sale así como hacia adelante un poco. De ahí en fuera se ven muy humanos. Ok. Observa, fíjate bien, esta herencia que le da el sheriff a este señor que aparentemente, que ahorita lo vamos a verificar, es energéticamente Marcelo en otra época. Observa en qué consistió esta herencia, por qué no necesitó de alguna forma un entrenamiento, y observa qué es lo que este señor ha heredado de este ser. Yo lo que observo, Iracema, que sucede es que ellos se entablan como una conversación y terminan como por darse la mano. Cuando se dan la mano, hay como un movimiento energético muy rápido que realiza este sheriff, y que altera las fibras energéticas del campo de ese Marcelo de ese momento, como si Marcelo hubiera sido unas notas, una guitarra, y esta entidad hubiera sabido cómo tocarlo para mover sus fibras energéticas e inmiscuirse. Es como si hubiera depositado adentro de Marcelo como una pulga, o hubiera depositado como un grano que se mantuvo ahí echando raíz hasta que pueda salir. Y es por eso que se encuentra así como atravesado en la espalda, como abriendo esa puerta, pero no dejando entrar a la entidad por completo. Ok. Como si el intercambio hubiera abierto un fragmento del campo de Marcelo. Observa cómo es el control que esta entidad va ejerciendo y va adhiriéndose al campo del Marcelo actual, y cómo fue con este Ischern, esta adición a su campo. Mira,
esta entidad, la que se encuentra en la espalda, que es este sheriff, obviamente al encontrarse como en la posición de la columna, tiene control de lo que vendría siendo el hipotálamo y lo que vendría siendo todo lo de la médula ósea, incluidos los conductos nerviosos. Entonces es como si atravesado en la espalda tuviera la capacidad en ocasiones de meterse y sujetar las manos y sujetar como una porción del cuerpo y poderlo manipular desde ahí, porque lo manipula a través del sistema nervioso, y el sistema nervioso obviamente llega a todas partes. Te digo que es como si se hubiera creado como un tipo de llaga en su campo, y es en esa llaga que la entidad quiere entrar o quiere salir, o sea, está como atravesada ahí, este híbrido que él tiene, que de alguna forma hacen acople, hacen simbiosis por la compatibilidad que tiene esta entidad en el cuerpo. Y luego hay una cuestión, Iracema, hay una cuestión de la mente de Marcelo, que se vio afectada con al adherimiento de esta entidad que tiene en la cabeza, que habla de su resonancia de pensamiento. Es como si se hubiera creado en un eco en el cerebro de Marcelo. Entonces sus pensamientos rebotan. Él los produce, pero se siguen escuchando con el tiempo, porque hay como una perfecta acústica, pero totalmente encerrada, que hace que sus pensamientos estén en constante rebote. Entonces, pensamientos muy sencillos, perdón, es que para aclararlo, pensamientos muy sencillos se vuelven programaciones, porque si él dice, no me siento bien, esa función no me siento bien como comando íntegro del cuerpo, porque el cerebro lo agarra como un pensamiento, empieza a rebotar hasta que todo su sentido energético recibe el no me siento bien y lo provoca. Quiero que observes en qué momento él decía que iba a una ceremonia, a un tipo de ceremonia de inauguración de algo. Quiero que observes en qué tipo de ceremonia antes de esa fecha se comunicaron y se cedieron situaciones para que este ser entrara en este campo de esta forma y el otro ser entrara del otro campo de esta forma. Quiero que vayamos atrás en el tiempo y me digas qué pasó. Las entidades entre sí tienen como una comunicación, o sea, estas entidades se entienden y por ende esta que creció como grano llama a la otra. Sí. Esta que se encuentra en la cabeza llega por correspondencia, o sea, por claro, comunicación emisor-receptor. Pero yo lo que observo, Ira, es que algo sucedió al terminar la anterior sesión en el proceso de pensamiento de Marcelo, en el que él comenzó. Yo lo que veo es que como si se hubiera comenzado a desidentificar de él mismo a partir de los cambios que se produjeron. Entonces tuvo muchos pensamientos que le hacían pensar, y si ya no soy yo, y si no soy el mismo, y si esto no es mío, y si, o sea, hubo como algunos pensamientos de rechazo automático. No, vamos más atrás, porque al final de cuentas acuérdate que estamos en el campo de él, y entonces puede ser que esté manipulando cierto tipo de información. Quiero que vayamos más atrás, en el momento en que él empezó a tener esta forma de ritualismo, o sea, esta forma de cómo voy a ser el sheriff de un pueblo si no recibo ni siquiera una mínima preparación, y cómo el pueblo me va a aceptar con un cargo así cuando estoy de responsable de lo que es al final la custodia de un pueblo sin recibir algo. Tuvo que haber habido ahí, es lo que quiero que vayas a buscar, qué sucedió y cómo se dio esa entrega. Veo una escena, Ira, que es muy tormentosa en su historia energética. Ajá. Es como si él fuera como un tipo de samurái, como algún tipo como de guerrero samurái, o así como de Asia, que trae una armadura así muy puntiaguda hacia arriba, pero
él tenía una característica que era que tenía una mano pequeña. Una de sus manos era chiquita. Entonces, yo lo que observo es como un constante rechazo y un esfuerzo total de su parte como para concretar la posición en la que se ubica, y al final un total rechazo que hace que él, en un movimiento como suicida, caiga sobre su propia espada en la mandíbula, como a partir de un proceso constante de un rechazo a la ocupación del puesto por su deficiencia, porque en esa vida siempre fue deficiente a causa de su mano pequeña. Y fíjate qué curioso, porque yo lo observo en muchas vidas y tiene esta como repetición. Por ejemplo, una mano diferente a la otra. No tanto las manos. Ha sido tuerto, ha sido manco, ha tenido la mano pequeña, ha perdido el oído de un lado, ha perdido dedos de un brazo, o sea, siempre ha tenido como un tipo como de deficiencia que lo descompensa. Ok, entonces ahora vamos. Quiero que observes la raíz de estos traumas que se pueden conectar con un control mental. Y vamos ahí en el momento en que estos abusos traumáticos energéticos lo llevan a poder ser objeto de un control. Y dime qué pasa. Es muchísimo ruido, Ira. Es como si yo hubiera entrado ahorita a una plataforma en donde, como si estuviera hecha de metal, y golpeara todo el tiempo con palos, y suena como si tuviera muchísimas campanas. Esto es exageradamente demasiado ruido. Se siente el ruido como energía, porque te apresiona el cuello, te apresiona el estómago, se empuja hacia tu cuerpo, y yo lo que veo es como a una entidad como más pura que los híbridos que están en su cuerpo, claro, que es la que golpea las paredes metálicas de este lugar. Yo lo que entiendo de este lugar, Ira, es como un proceso de transición entre vidas, en donde aturden a los espíritus, a las almas, porque no encuentro para qué otra forma haría tanto ruido, y yo lo que veo es más almas como aquí, pero que están como aturdidas, suspendidas por lo aturdidas que están. Y fíjate que yo lo que observo, Ira, es que en su composición energética es como si este ruido y esta presión los desmoronara. Entonces, claro, no están completos, están como desmoronados por la presión del ruido. Claro, porque al sonar tan fuerte, la misma vibración energética hace que su campo energético se descompense. ¿Cómo se llama esta entidad? Quiero que estés bien cerrado porque quiero hablar con ella. Es que hace como un sonido, pero suena como aputza. Aputza. Marcelo, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Bien, ok. Nico, ¿me permites hablar con Aputza? Aputza. ¿Qué quieres? Ay, ¿qué es este lugar? Es un compensatorio. Compensatorio. ¿Qué es un compensatorio? Un compensatorio vibracional. ¿Y cómo funciona? A través de la separación total de las moléculas energéticas de los cuerpos, de las almas. Ok. ¿Qué pasa con esta separación? Se buscan las descompensaciones para compensar en el compensatorio. ¿Y cómo es esta forma de compensar? Bueno, evaluamos las funciones energéticas que las almas pudieran traer de raíz para intentar transformar el ambiente y la estructura de sus campos.
O- así poder crear pequeños orificios. Ujú. ¿Y qué hacen con esos orificios? Se coloca una semilla. Ok. ¿Y qué tipo de semilla? ¿Y qué sale de esa semilla? Mm, Es como si fuera un feto. Ujú, Se coloca ujú, en algún punto del alma ujú, para que crezca con ella, ujú, para que vaya tomando sus rasgos, ujú. para que vaya absorbiendo su personalidad. Ok. ¿Y qué pasa con estos fetos cuando crecen? Cuando el feto después de muchas vidas llega a un tipo de madurez, tendrá la capacidad de encontrar la forma de dominar la mente del huésped. Ok. Y en ese dominio de la mente, ¿qué sucede con esta persona que es hogar de esta forma energética? Es empujada a vivir en un punto de su cabeza, un punto muy instintivo, brutal. Ok. Se le otorga la capacidad de un animal. Ok. ¿Y qué sucede con la persona? Es habitada. Ujú. ¿Y cómo se va desarrollando la vida en su encarnación, en la que sea? Depende de la fuerza del feto que haya tomado control sobre su mente, Ujú. las capacidades y las experiencias adquiridas. Muchas veces la primera compensación completada es complicada. Crea deficiencias en los cuerpos, crea desconexiones y hace que los cerebros se atrofien de alguna forma, más específicamente en el sentido en que se comparten las relaciones entre ambos hemisferios y cómo se transfieren las indicaciones hacia el resto del cuerpo. Es como si se desconectara el comando de la computadora. Ok. ¿Qué pasa con estas órdenes que recibe? ¿Qué es lo que ellos hacen para ti en la tierra? Mis fetos llevan la compensación a un punto de compenetración en el que vamos adecuándonos cada vez más a las funciones de los cuerpos humanos, sus características energéticas, sus funciones y hedores emocionales. Cuando el feto a través de las vidas va creciendo acompañado al alma, se le van adheriendo distintas capacidades que se adquieren ante cada nacimiento. Es como si estos fetos híbridos fueran ganando su posición como humanos a partir de las experiencias que comparten con las. Cuando llega el momento de la compensación, el feto deja de ser feto y se convierte en una entidad completa que intenta y lucha por el control de la mente en la que habita. Ok. Esta lucha en la primera vida de contemplación es bastante fuerte, como te lo repito, pero solamente asegura que en la siguiente encarnación la entidad tome absoluto control desde la infancia. Ok. Entonces cuéntame qué pasa, qué haces tú cuando ya la entidad obtiene esta forma física. ¿Para qué quieres que esto suceda? ¿Qué vas a hacer tú con cuando esto suceda? Realizamos distintas operaciones que producen bastantes repercusiones, que crean nuevas conexiones. Vamos creando descompensaciones físicas que van haciendo que los cuerpos que se contactan con este vayan sintiendo de alguna forma una atracción hacia mi campo. Por lo general, las compensaciones llevan a las entidades a convertirse en lo que ustedes llamarían psicópatas. Mm. ¿Y esos psicópatas trabajan para ti?
estos psicópatas se vuelven la forma en la que sigo conectando. A través de descompensar otras vidas, crean una unión hacia mi compensación. ¿Cómo eliges a las personas, los seres o las almas que van a estar trabajando para ti? Son almas que vienen de una vida catastrófica y traumante, en donde seguramente al morir perdieron algún miembro de su cuerpo físico y se van con la sensación a la muerte de que les hace falta una parte. Ok, muy bien. ¿Algo más que me quieras decir? Tiempo perdido. ¿Por qué? Puedo ver cómo la entidad que se encuentra conectada a su espalda empieza a cristalizarse, como si se hiciera un tipo de costra. Y la que se encuentra en su cabeza ni siquiera ha logrado entrar, solamente está ahí, agarrado como una garrapata. No hay seguridad ante el huésped que intentas liberar. Ya no me es seguro. ¿Y tú cómo sabes que lo intento liberar? No hubieras llegado aquí sin una intención tan directa como esa. No es fácil atreverse a adentrarse en la mente de un psicópata, a la mente de una persona trastornada. Hay miedo de por medio, tú lo sabes, conoces el riesgo. No te arriesgarías por nada. Ok, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Marcelo, ¿cómo estás? Tranquilo. Ok, vamos a empezar a trabajar. Quiero que empieces a respirar, Marcelo, y en esta respiración quiero que empieces a borrar las sensaciones de inmortalidad, en esta sensación de que esta forma de inmortalidad, de compromiso con situaciones, con seres o con cosas que te van a llevar a sentirte de alguna forma como un experimento de experiencias. Y dime, Nico, ¿qué hace? Yo lo que veo que sucede, Ira, es que este Marcelo que yo vi que se encontraba como observando la información que te daba, entra como en convulsión. Es el Marcelo más mental y emocional, supongo, porque es el que ha manipulado la circunstancia. Entonces ese Marcelo deja de tener como control sobre la manipulación y entra en convulsión. Y el otro Marcelo, el deforme, el que está aquí con estas dos protuberancias, estas entidades saliéndole del cuerpo, lo que yo veo es justamente lo que mencionaba esta entidad. Es como si este cuerpo de Marcelo deja como de entregar alimento, y lo único que veo que sucede es que estas entidades empiezan como a palidecer, como si empezaran a perderse muchas defensas o muchas, como algo les está sucediendo anémicamente a las entidades. Ok, entonces quiero que empiece a eliminar la forma en que él, porque es muy importante la forma en que él se ve, la forma en que él se percibe y la forma en la que él se proyecta. Quiero que empiece a cambiar y anular la forma de verse, de sentirse y de observarse siempre para donar, para dar, para que a través de él se puedan conseguir objetivos que no son propios de él. Y dime qué hace. Y sobre todo también, Ira, esta forma de verse incompleto, que él mismo intentaba como compensar a partir de justo lo que tú mencionas. Él intentando recuperar una parte de él y la quería hacer entregándola. Es un proceso de mente un poco como complejo, porque es lo que hacen como las cosas, estas energías que mencionan de los imanes cuando se atraen, cuando son por los opuestos. Entonces él intentaba traer lo mismo haciendo lo mismo, ¿no? Repartiéndose todavía más o soltándose todavía más. Entonces lo que yo veo que sucede es que esta parte de él que está convulsionando empieza a liberar por todo lo que es la boca un tipo como de espuma que va expulsando como distintos hilos negros que van saliendo junto con la espuma, y se coloca así de lado
y todo sigue así como saliendo, como saliendo, como saliendo. Esta parte es la parte más física, energética, y la parte emocional, mental, que él empezó también a trabajar a partir de aquí, sigue como delimitando las fuerzas que le dan a estas entidades que lo encuentran como absorbiendo, que lo encuentran como parasitándolo, como interfiriéndolo, y yo lo que veo es que se empiezan como a cristalizar y a desmoronar. Ok, ahora, fíjate bien. Quiero que empiece a eliminar, fíjate bien, las fuentes de pensamiento mecánicas, energéticas, emocionales y biológicas que lo colocan en una situación donde él se siente incapacitado y cede a otro la capacidad de cumplir, ya sea una misión, un legado, algo que otro le da a él para poder permanecer en la tierra. Entonces es cuando da esta autorización para que estas entidades vayan entrando y vayan creciendo y permaneciendo en su campo energético. Y dime qué pasa. Yo lo que veo que suceder es que su sistema mental es como si todo su sistema mental yo lo viera como un cerebro, o sea, reflejo al cerebro físico, y veo como si su lado izquierdo hubiera estado más chiquito. O sea, un pedazo más chiquito y la otra parte como más grande. Entonces lo que yo veo que empieza a hacer es como si empieza su energía a amasar su estadio mental para equilibrarlo y ponerlo del mismo nivel. Cuando él hace esto, cuando él como que ecualiza su mente, por primera vez en mucho rato hay silencio. Entra un silencio absoluto. Todo se calla y todo se mantiene así como congelado. Ok, quiero que empiece a eliminar la forma de sacrificarse como acuerdo, como lealtad, como para obtener esta fuerza y como para empezar a cumplir juramentos, ya sea como especie, él, como entidad, él, o como deuda energética que hubiese creído y hubiese aceptado le pertenece. Y dime qué hace. Yo lo que veo es que esta como ecualización de sus partes más importantes continúan, porque es como si ahora estuviera yo viendo que su corazón y sus pulmones también hubieran estado como una parte o una arteria o un pulmón más grande que el otro, y es como si en el reflejo de lo que representan en la sintonía emocional y de la vida también se ecualizan. Y yo lo que veo es que estos agujeros, este agujero de la espalda donde estaba la entidad y esta entidad de arriba de la cabeza se sueltan. La de la espalda sale expulsada como literal, como si él tuviera una vagina en la espalda. Y lo saca así como pariendo, así pum, lo avienta por allá. Ajá. Queda así como su espalda como abierta, como en una fisura. Y el de la cabeza se suelta, pero también lo deja como muy rasguñado de la parte así de la cabeza. Es como una escena así como si lo hubieran separado de las cosas, y él queda así como muy adolorido, pero se soltaron. Ok, quiero que empiece a desligarse de los vínculos dimensionales que lo hacían mantenerse en una situación dependiente, de deuda y de manifiesto de estar siempre en conexión o en deuda o en representación de algo más que no sea él. Quiero que empiece a eliminar todos los experimentos que aceptó para poder ejercer o vivir o disfrutar una vida humana. Y dime qué hace. Yo lo que veo en la SEMA es que empieza como el acople de sus partes. Esta parte que estaba convulsionando y que ya dejó de tirar la espuma, se empieza como a levantar, pero a esta parte le hacen falta ojos, le hacen falta como dedos, y le hacen falta como ligamentos en las rodillas, porque se ve así como si estuviera desconchinflado, como suelto, así como si le faltaran pedacitos. Pero esta otra parte que liberó a las entidades también está así como desecualizada,
y cuando se van acercando veo cómo se van como reciclando entre las mismas partes, no reciclando como reusándose, sino como si se mezclaran los compuestos sanguíneos y los compuestos orgánicos de las células y se van creando nuevas células, entonces yo veo cómo se va acoplando todo a un solo cuerpo. Ok, fíjate bien. Cuando entiendes que cualquier experiencia la atraes, pero tú decides si se convierte en un tormento o en una oportunidad. Entonces, quiero que empiece a suspender el sustento que él le da a esta forma en la que él se atrae y confía en otro más que en su propia fuerza y en su propio poder. Quiero que empiece a acceder a su propio conocimiento y empiece a liberar de todo su campo energético esta insatisfacción de lo que hace, de lo que es, y empiece a honrar lo que energéticamente él es, él vive y él representa energéticamente. Y dime qué hace. Fíjate que lo que sucede, Ira, es que al mismo tiempo en que la acople continúa y se van ensamblando las distintas porciones energéticas del cuerpo físico, mental y energético, él me muestra una imagen, una escena de él como a los 5 años en esta vida, en donde él llega como a una pared, Ira. Ajá. Él llega como a una pared y no ve más camino de esa pared y voltea hacia atrás y se ve como en peligro y ¡pum! Se apaga. Se bloquea. Se apaga, ajá. Pero antes de que se apaga, lo que yo observo es un hombre alto con un perro que se le va acercando y él del miedo se termina por apagar. Cuando él reconoce esta experiencia y la continúa, se da cuenta de que el hombre pasó, no se acercó a él. Sin embargo, yo tengo la sensación hacia este hombre de que sí promovió la sensación del ambiente de peligro, o sea, sí se le quedó viendo muy raro al niño, pero no hizo nada al verlo que se desvanecía. Pero esta experiencia en específico a esa edad de los 4 años le quitó a él lo que yo en este momento veo que en el cuerpo que se está componiendo, que no se forma, le quitó a él como una porción del pecho y de los hombros que tiene que ver con esta capacidad metafórica de levantarse y colocarte así para promover autoridad. Estoico, erguido. Ajá, ajá. Ok, entonces quiero que empiece a eliminar, fíjate bien, todas las memorias manipuladas que tuvo él que crear para seguir reafirmando su compromiso con estas entidades. Y dime cómo lo hace. Va a todas esas a todos esos falsos como sistemas de alerta que ha tenido no solamente en esta vida, sino en toda su correspondencia energética del tiempo. Ajá. Y empieza a difuminar estas partes en las cuales como un proceso natural de su alma llegaba el momento del exceso peligro o la exceso sensación de miedo y se apagaba. A partir de que regresaba, se hacía una historia que muchas veces no era como había sucedido a causa de este sistema de alarma. Entonces veo como él ecualiza su sistema de alarma, porque es un sistema que yo no lo veo antinatural en su cuerpo, pero que estaba como, al igual que este campo compensatorio de esta entidad, provocaba como un ruido constante. Es como si le activara una alarma y la alarma no la pudiera callar. Entonces, o sea, tenía la forma de activarla, pero no de desactivarla. Ok, entonces quiero que empiece a bajar estas barreras energéticas que ha hecho como de sobreprotección, que al final de cuentas le han traído esa forma como de no avance, como de estancamiento, tanto emocional como energético. Y quiero que las empiece a liberar a partir de liberar dudas y esta forma de forma de no ejercer su voluntad y de no sentir que ningún lugar es lo suficientemente fuerte o sagrado o importante para él, porque él, al permitirse esta forma, está permitiendo esta
violación a su campo energético. Bueno, ya no se convierte en violación porque es aceptada por él, pero esta forma de intrusión energética en su propio campo. Y dime qué pasa. Pasa algo muy bonito, al mismo tiempo como muy sorprendente, Ira, porque es como si al fin que se termina del acople de estas como funciones. Es que yo siempre me da miedo cuando digo que es un acople, como que se sintieran como que no estuviera acoplado ya, pero es más bien como si todas las partes de él se pusieran en sintonía y se subieran como a un mismo estado, estuvieran paradas en una misma línea. Y entonces cuando se encuentran así, Ira, yo lo que veo es que él abre las compuertas entre sus partes, su parte mental, su parte emocional y su parte energética se esparcen por toda la capacidad física y se mezclan, cosa que él no tenía. Él las tenía completamente divididas y separadas. Entonces, yo lo que veo es que su mente baja como una ola de agua, sus emociones se mueven como una llamarada de fuego, su energía está ondulante como si hubiera demasiado aire, y su cuerpo está rígido pero al mismo tiempo amasable, como si fuera lodo, como si fuera barro. Entonces él empieza como a mezclar sus componentes de una forma que él no tenía. Entonces él empieza a encontrar soluciones que él no había podido lograr a causa de esto, porque trabajaba por separado, sentía el cuerpo allá, sus emociones allá y su mente allá. Ahora están todas mezcladas, entonces trabajan en unísono. Quiero que empiece a entender esta nueva forma, eliminando todas estas formas de recuerdo y de memoria como si fuera la única forma de subsistir y de existir en este plano en el que estamos. Y quiero que lo elimine de todos los planos, de todos los tiempos y de todos los lugares en donde él ha manifestado este deseo de seguir siendo o de seguir perteneciendo a algo o a alguien, aunque este sentimiento lo haga sentirse vulnerable. Dime qué pasa. Fíjate que encuentro como una primera vida en donde él tiene poco de haber llegado al planeta, y como parte de su misma estructura energética que él estaba dejando atrás, sus órganos expuestos eran muy sensibles, su lengua, sus ojos, ¿no? Y en esta vida yo lo veo como él, a través del tallar su mano con una planta venenosa, él queda ciego. Pero al entablarse como en una relación de ambiente muy, por decirlo, ermitaña, no logra vivir porque no hay como una ayuda. No es que la necesitara como tal, pero me refiero a que como no hay otro humano cerca, no pudo crear como este acople de su ceguera, y sale el alma dejando el cuerpo sin ver, y entra a este proceso de intercambio de cuerpos y de almas sin la capacidad de observar. Entonces lo que yo veo que ahí lo que sucede, Ira, es que desde ese punto, antes de morir, él abre los ojos. Okay. A todas sus estadios de no cuerpo, él ahora los observa. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que él ciertas palabras, fíjate bien, las utiliza como una forma de separar los sentires y los vivires desde su mente. Cuando él hace esta lógica, va interpretando entonces las palabras como una realidad de una mente lógica que va interpretando de acuerdo a lo que va percibiendo, de acuerdo a los límites que los miedos le permiten aceptar. Entonces quiero que empiece a eliminar todas estas formas de convivir y estar en el miedo permanente para poder lograr y conseguir mantenerse vivo. Y dime qué hace. Es como si su energía, Ira, creara como un tipo de onda que sale como de su corazón,
y empuja todo, es como si desde el centro de su campo empuja todo energéticamente y luego su cuerpo físico empuja todo energéticamente y luego como su existencia misma empuja energéticamente y es como si hiciera como un barrido de todo el espacio que él habita en tiempo y en fisicalidad y en energía, o sea, en todos los puntos en los que él ha estado, él los limpia. Y es como si se ampliara su visión, se ampliara su oído, se ampliaran los sentidos y lo hacen como más alerta a los estadios del mismo ambiente, porque él, una característica que él tiene como alma es que reacciona al ambiente de forma inmediata, ¿sabes? Como, pues muy parecido así como a estos animales, como a estas criaturas que ante la reacción del ambiente cambian toda su composición. Como camaleón. Como un camaleón. La única cuestión es que el camaleón entiende cuándo regresar o cuándo dejar de intentar camuflarse. Camuflarse, exactamente. Y él no lo tenía claro. Okay. Ahora yo veo como ya él empieza a encontrar estas transfiguraciones muchísimo más adaptables. Quiero que empiece a entender lo que es el tiempo en su vida. Quiero que empiece a reconocer cómo, a pesar de lo vivido, él sigue accediendo a su propia fuerza y a su propia grandeza. Quiero que empiece a eliminar toda dependencia de lo demás que no sea él, a través de toda la eliminación de la contaminación energética de la memoria guardada en su ADN, de su memoria de gestación, de su memoria de formación y de su memoria energética para existir. Y dime qué hace. Yo lo que veo, Ira, es que aquí él va a primera instancia al cerebro. ¿Sí? Ilumina por completo su cerebro porque es como si en un sentido de enciclopedia abriera todos los cajones, más bien de biblioteca, abriera todos los estantes y cajones para sacar todos los libros que ya no se encuentran. O sea, es como si estuviera haciendo un inventario. Entonces él depura y elimina todo lo que ya no es conveniente y lo expulsa a través de cera en el oído, como si se sacara así como le hacía Shrek en su película, así, como si sacara como una cera y la saca por aquí. Y cuando él hace esto, como si la cera hubiera estado atravesando, fíjate, como si hubiera estado atravesando toda la parte de la mitad de la cabeza. Entonces cuando él saca eso, ¡fum!, baja, ¡fum!, la energía baja a todo su cuerpo y se recorre a través de todo el sistema nervioso y va eliminando todos los comandos anteriores a cómo respondía el cuerpo. O sea, es como si su cuerpo en este momento está restableciendo y recordando, por ejemplo, hasta cómo mover un dedo. Todas las funciones que el cerebro utiliza de su cuerpo se están como reiniciando y se están recalibrando. Todas. La respiración, la función del crecimiento del cabello, el movimiento del ojo, la sensación de rascarse, el dolor, todo, hasta los dolores están moviéndose, todo. Entonces quiero que la comunicación neuronal empiece a transmitirse en doble vía y quiero que empiece a potenciar desde la mitocondria todo su campo energético, todo su sistema nervioso y toda la forma en que sus órganos se van comunicando y que lo haga de una forma saludablemente renovada. Sí, a partir del trabajo celular, Iracema crea una nueva versión, por llamarlo de alguna forma, de sus órganos, los rehidrata y los transforma, porque yo veo como si depurara todos los glóbulos rojos y blancos que se encontraban alrededor de ellos para crear nuevos a partir del ritmo del corazón y se vuelven a recubrir. Se crean conexiones que no estaban establecidas y lo que yo veo, Iracema, es como si ahora el cerebro de su estómago despierta. Sí, ok. Quiero que conecte ahora el corazón, su cerebro pensamiento, su cerebro emocional y empiece a conectarlo tanto con su forma creativa, su sexualidad, su fuerza, su generosidad,
su bondad, todo este tipo de situaciones. Yo lo que veo, Iracema, cuando él termina de crear como ese vínculo que viene desde arriba hasta su genitalidad, en su genitalidad hay como una explosión como de fluidos que habían estado ahí como resguardándose, porque al igual que había tenido separadas las composiciones de su cuerpo, esta parte energética de su sexo también había estado como reservada como para una sola cosa y no era como que él la podía mezclar. Era incluso hasta como si eso era para solo un momento en específico. Entonces, lo que yo veo es que su energía sexual lo empieza a recorrer y al hacer este recorrido por todo su cuerpo y al levantarse y al moverse, veo como todo empieza como a relajarse, ir a las sensaciones en su cuerpo y todo eso, porque este calor que emana su energía sexual es como un abrazo para él, un abrazo que él no había sentido, un abrazo hacia él mismo, que él no había permitido darse. Ok. Marcelo, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué has sentido durante la sesión? Como que hormigueo en toda la cara, picazón. Se me han entumecido un poco los cachetes. Muy bien. Como que hormigueo en los dedos. Ajá. Pero bien. Ok, muy bien. Nico, Tranquilo. ¿cómo lo ves? Ya no lo veo como lastimado ya para nada, o sea, esa parte que había quedado de los agujeros que le habían quedado y todo eso, cuando se acopló, todo eso se restableció. No hay sonido ni en su campo ni afuera, él está liberado de esta parte del sonido, de las campanas que se escuchaban como de este ambiente en el que se conectaba. Veo como toda su energía está dentro de él, tanto la energía mental, emocional y todo esto. Lo que sí observo, Ira, es como en esta caricatura de Goku, es como si toda la energía la tuviera así como alrededor de su cuerpo, porque pues es mucha, no la había llenado en su cuerpo, entonces está así como palpitando, si su energía es como palpitante, exactamente, que iba a decir como si su energía estuviera ansiosa, pero no es como si su energía estuviera ansiosa, simplemente que como su energía es rápida y es fuerte, se percibe como nueva, como diferente, y con ciertos tintes de incontrol, pero tienen que ver con la excitación que está teniendo su energía de sentirse. Ok, entonces a él que dé la orden a su mismo campo para restablecerse de una manera saludablemente renovada, adecuada y en esta fuerza, en esta seguridad y en esta serenidad que le da el estar en contacto con su propia fuerza energética. Y mientras él da este comando, pregúntale a esta parte sutil de Marcelo si tiene algo que decirle a esta parte física que está con nosotros. Si él se acerca, Ira, y fíjate, le pone como en una mesa, como un plano, como si fuera el plano de una casa, un plano arquitectónico de alguna forma, y le empieza a señalar muy específicamente a Marcelo para que lo entienda. Es como le hiciera una representación de cómo estaban ellos antes, y es como si le mostrara como un tipo como de laberinto dentro de la casa. Entonces él con un borrador va eliminando todas estas partes para dejar un espacio y una casa como muy amena y muy comunicada, y él le dice, claro, habitábamos en un laberinto, era complicado entendernos, encontremos la salida juntos, encontremos una puerta juntos para seguir avanzando en esta experiencia. Es un reto, lo sé, pero lo tenemos que lograr. Observa si en un tiempo de corto a mediano plazo Marcelo llega a restablecer esta forma de dolores de cabeza, de golpes y de pensamientos y de voces que escuchaba. Yo lo que observo, Ira, que en acople al trabajo energético que él ha estado haciendo, esta como compensación química que su cuerpo va a llevar en un estado físico, va a comenzar a crear una armonía que va a empezar a liberar al cerebro del dolor, pero porque le va a hacer más fácil crear lo opuesto, crear las endorfinas naturales del cuerpo
para mantenerse siempre en un estado tranquilo y como de paz. Yo lo que observo es que él va a encontrar y a desarrollar las herramientas que le van a permitir detectarse mucho más rápido, silenciarse como con mucha más autoridad en un sentido de alarma, y va a tener como estas herramientas muy activas de tranquilidad y de volver al equilibrio. Yo lo que observo es mucho color y mucho movimiento de su mano, como si él hiciera mucho esto, con colores y con su mano. Ok, muy bien. Marcelo, ¿listo para regresar? Sí. Nico, ¿listo para volver? Sí. Muy bien. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver, y desconectado de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente, y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, poderosos, dioses, creadores, enérgicos, maravillosos. Respiran profundo y a su ritmo abren sus ojos. Marcelo, ¿cómo te sientes? Mareado. Es normal. Me duele bastante la cabeza, la parte de atrás. Sí, claro, es normal. Demasiado. Por el trabajo que hicimos, de ahí estaba una parte de la interferencia. Hay que dormir mucho, hay que descansar y hay que comer bien. Nico, ¿cómo te sientes? Bien, ya me han aliado también. Sí, claro, pues es una acción fuerte. Marcelo, hay que descansar, hay que comer bien. Trata de no desvelarte tanto, de estar tranquilo y, como te digo, de descansar. Esta sesión fue energéticamente muy fuerte para todos, estuvo pesada. Entonces, bueno, empezar a dormir mucho. Necesitas dormir más, ¿vale? Listo. Listo. Gracias, Marcelo. No, gracias a ti, Marcelo. Un gran abrazo y descansa. Gracias, María. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, saludos. Un abrazo. ¿Y la sesión vas a permitir que sea pública, Marcelo? Claro, Iracema. Muy Como bien. la anterior vez. Ok. ¿Quieres que te tape la cara o no? Ya no me acuerdo. ¿No? Normal. Normal, perfecto, Sí. normal. Muy bien. Bien, ok. Gracias, chicos. Nos Gracias. vemos. Un Gracias. saludo. Gracias. Thank you so much. Bye bye. Nos vemos. Bye, a descansar. Good night. Bye. Sí.